Buenos días, hermanos, Dios bendiga. Gracias a Dios por esta preciosa mañana en la que hemos estudiado su palabra, hemos cantado preciosas verdades y ahora ser expuestos a su palabra, palabras de vida eterna que serán expuestas ahora en las predicaciones de Juan, continuando con nuestras exposiciones, capítulo 6. Les voy a pedir que me acompañen. Juan capítulo 6, a partir del versículo 60. La porción será hasta el versículo 71. Juan capítulo 6, del 60 al 71. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto les escandaliza? Pues que si vieron al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por tu palabra, palabras de vida eterna que fueron habladas por medio de Jesucristo y que ahora tenemos nosotros para poder estudiar. Gracias por esa preciosa libertad que tenemos para ser expuestos a la predicación de tu palabra. Y en esta mañana, al ser expuestos, te pido que obres, tu Espíritu Santo obre en cada mente, en cada corazón, para seguir siendo transformados a tu imagen, seguir creciendo en santidad y siempre tener presente que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Gracias te damos por esta mañana y por este mensaje que sabemos que usarás para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. En 1848, durante la fiebre de oro de California, miles de personas viajaron con la esperanza de hacerse ricas. Mientras todo parecía prometedor, las caravanas crecían y el entusiasmo era enorme. Pero conforme avanzaban en el camino, llegaban las duras condiciones, las enfermedades, el clima difícil y el cansancio físico hicieron que muchos abandonaran el sueño minero. Fue entonces cuando muchos de los que estaban con ese sueño se regresaron. Las dificultades no cambiaron quiénes eran o el premio que iban a recibir. Simplemente revelaron quienes estaban realmente convencidos de llegar hasta el final y quienes solo habían seguido el entusiasmo del momento. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Es relativamente fácil seguir a Jesús cuando sus enseñanzas parecen traer beneficios, cuando las multitudes lo aclaman o cuando esperamos recibir algo de Él. Pero cuando sus palabras confrontan nuestro pecado, derriban nuestro orgullo y exigen una entrega total, entonces se revela realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que sucede en Juan 6. En el pasaje anterior, Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 personas. La multitud quedó maravillada y querían hacerlo rey porque veían en él al Mesías que podía satisfacer todas sus expectativas y necesidades materiales. Sin embargo, Jesús rechazó esa expectativa y al perdérseles de vista, la multitud lo buscó desesperadamente al punto que cruzaron y fueron hasta Capernaum a buscarlo,
donde entonces Jesús pronunció el discurso del pan de vida. Allí declaró que Él había descendido del cielo para dar vida eterna y que era el único pan que da vida eterna por medio de entregarse a sí mismo como sacrificio, y que nadie podía venir a Él si el Padre no se lo había concedido. Y solo aquellos que se alimentan de Cristo, que lo hacen suyo por la fe, permanecen en Él y viven para siempre. La multitud, que incluía a muchos de sus discípulos, seguían interpretando a Jesús desde una perspectiva terrenal. Y por eso sus palabras confrontaron las falsas expectativas de la multitud, destruyendo toda confianza en el mérito humano. Ahora llegamos al desenlace de ese discurso. La multitud ya ha escuchado la verdad. Ahora deben de responder a ella. Algunos se escandalizarán y abandonarán a Jesús. Otros permanecerán porque han reconocido que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y por encima de ambas respuestas, Jesús demostrará que conoce perfectamente quiénes son verdaderamente suyos. Porque aún habrá discípulos que se queden, pero que realmente no son de Cristo. La gran verdad que Juan quiere enseñarnos es esta: las palabras de Jesús revelan el verdadero corazón. O has creído para salvación, o continúas dudando acerca de quién es Cristo. Es decir, que las palabras de Jesús no solo muestran los pensamientos acerca de Cristo, ponen al descubierto quiénes somos realmente delante de Dios. Con esto, vendemos a nuestro texto en esta mañana, versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Después del discurso del pan de vida, muchos de los que habían seguido a Jesús reaccionaron con descontento. Dice: por eso, por causa de ese discurso, por causa de esa verdad, es que tropezaban. Juan dice que eran muchos de sus discípulos, no porque todos fueran verdaderos creyentes, sino porque formaban parte del grupo amplio de seguidores que acompañaban a Jesús y que aprendían de Él. Habían presenciado la alimentación de los 5,000, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero ahora sus palabras se convierten en piedra de tropiezo. La expresión que mencionan, dura es esta declaración, no significa que las palabras de Jesús fueran difíciles de entender o que fueran confusas. La palabra griega que usa escleros transmite la idea de algo duro, ofensivo, intolerable o inaceptable. Ellos comprendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, pero se negaban a aceptarlo. Y eso es precisamente lo que siempre pasa. Los hombres pueden oír de Jesús y aceptar que fue un buen hombre, que fue un buen profeta, que sus enseñanzas eran buenas, pero nunca lo aceptarán como su Señor. ¿Y qué era lo que resultaba tan ofensivo de ese discurso? No era simplemente que Jesús dijera que Él era el pan de vida. Lo que los escandalizaba era todo lo que eso implicaba. Y observen bien, esa afirmación que Él hacía implicaba que Él había descendido del cielo, versículo 38, que Él era el único medio para obtener vida eterna, versículo 35, no era la ley de Moisés o los sacrificios, que debían alimentarse de Él, es decir, depender completamente de su sacrificio, versículos 53 a 58. No dependía de sus obras, que nadie podía venir a Él si el Padre no lo traía, versículo 44, es decir, que no era por su voluntad. Esto choca con el hombre, porque le quitas la religión, le quitas sus obras y le quitas que ellos pueden buscar a Dios bajo sus propios medios. En otras palabras, Jesús destruyó toda confianza en el esfuerzo humano y colocó la salvación única y exclusivamente en su persona y en la gracia soberana de Dios.
Eso fue lo que no estuvieron dispuestos a aceptar. Este patrón aparece a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Cuando la verdad de Cristo confronta el orgullo humano, muchos prefieren rechazar al Salvador antes de rendirse ante Él. Jesús mismo ya había dicho en Juan 3, versículos 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema nunca fue la falta de evidencia. El problema siempre es un corazón que no quiere someterse a Cristo. Es como un paciente que acude al médico buscando solamente un analgésico. Cuando el médico revisa y le informa que tiene una enfermedad tan grave que necesita una cirugía urgente. Para eso el paciente responde: no me gusta ese diagnóstico. Y busca a otro médico que le diga exactamente lo que quiere escuchar. El problema no es que el diagnóstico sea falso, sino que resulta demasiado incómodo para aceptarlo. Así responden quienes escuchan la palabra de Dios, pero Dios no ha obrado en ellos. Y así reaccionaron estos discípulos ante las palabras de Jesús, versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto les escandaliza? Juan vuelve a destacar un rasgo que ha repetido varias veces en su evangelio. Jesús conoce todo lo que ocurre en el interior del hombre. Él es Dios omnisciente y todo lo conoce. Nadie le informa qué es lo que están murmurando. Él lo sabe porque conoce perfectamente el corazón de los hombres. Mientras ellos discutían entre sí, Jesús dirige la conversación del verdadero problema. Su pregunta que hace no busca información. ¿Esto los escandaliza? Es una pregunta que desenmascara la incredulidad. La palabra que usa para escandaliza es escandalizo, del griego, que significa hacer tropezar, poner un obstáculo o provocar una caída. Las palabras de Jesús habían puesto al descubierto aquello en lo que realmente confiaban. Esperaban un Mesías que satisfaciera sus necesidades, sus expectativas terrenales, pero no uno que exigiera arrepentimiento, fe y dependencia de Él. Lo interesante es que Jesús no suaviza el mensaje, no elimina las partes difíciles para conservar a la multitud, tampoco negocia la verdad para mantener popularidad. Si tú amas a tus hijos, ¿te atreverías a ponerle agua a la medicina para que no supiera tan mal? Tristemente, eso es lo que muchos hacen con el Evangelio. Pero Cristo ama a su pueblo como para engañarlos con un Evangelio cómodo o diluido. Porque su propósito no es producir seguidores superficiales que solo lo siguen por conveniencia, sino ser verdaderos discípulos. Esto recuerda las palabras de Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, en Lucas 2:34. Desde el principio, Cristo fue presentado como aquel cuya presencia dividiría a las personas según las condiciones de los corazones. Y eso es una realidad. La verdad divide en dos bandos: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que aman la luz, los que aborrecen la luz, los que reciben a Cristo y los que lo rechazan. Y desde el principio lo podemos ver: la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Las palabras de Jesús revelan esta división. Versículo 62. Pues qué si vieron al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes. Jesús lleva su argumento un paso más adelante. Si sus discípulos ya se escandalizan porque Él afirma haber descendido del cielo y ser el pan de vida, ¿qué harán cuando lo vean
Él vino. Es decir, no aceptaron que Él había descendido del cielo. Aceptarán la realidad cuando lo vean volver. La ascensión confirmaría plenamente todo lo que Jesús había afirmado acerca de sí mismo. Sería la demostración de que verdaderamente Él es el Hijo eterno que vino del Padre y que regresó a su gloria. En otras palabras, Jesús les dice: si esto les parece difícil de aceptar, ¿qué harán cuando vean la evidencia aún mayor de mi identidad? El problema, entonces, no era falta de pruebas o de evidencias. Durante meses habían visto los milagros extraordinarios que Él había hecho entre ellos. Habían escuchado su enseñanza incomparable y habían contemplado el poder de Cristo. Sin embargo, seguían sin creer, porque la incredulidad nunca se resuelve simplemente con más evidencias. El corazón del hombre no se va a transformar y no va a aceptar más a Cristo por ver más cosas extraordinarias. Como Abraham le dice al rico en la parábola en Lucas 16:31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Imagínense la escena: alguien levantándose para anunciar el evangelio y aún así no lo van a creer. La incredulidad no nace de la ausencia de evidencia, sino de un corazón que rechaza someterse a la verdad de Dios. Esto nos enseña que las palabras de Cristo siempre revelan el estado del corazón. De la misma manera que la luz revela lo que hay en la oscuridad. La verdad del Evangelio no solo informa la mente, expone si el corazón ama la luz o prefiere permanecer en tinieblas. Quien se ofende por Cristo demuestra la necesidad de una obra transformadora por la gracia de Dios. Y por esa razón es que debemos examinarnos a la luz de la enseñanza de Cristo. Cuando su palabra confronta nuestras vidas, confronta nuestro orgullo, nuestros deseos o nuestras tradiciones, la pregunta no es si el mensaje nos resulta cómodo, sino si estamos dispuestos a someternos a aquel que es la verdad. El verdadero discípulo de Cristo no sigue a Jesús solo cuando sus palabras son agradables o cuando son cómodas de escuchar, sino también cuando confrontan y transforman el corazón. Incluso cuando esa verdad llega por medio de un hermano, que con amor nos exhorta. Aunque se siente incómodo, debemos de recibirla y ver si realmente tengo que arrepentirme de algún pecado y someterme a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios que está siendo expuesta. Porque Dios siempre confronta por medio de su palabra. Tanto los que creen para crecimiento espiritual como los que no creen para salvación. Y ahora Jesús explicará por qué algunos no creen. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Después de confrontar el tropiezo de sus discípulos, Jesús ahora explica su causa. El problema no era la dificultad de sus enseñanzas, ni la falta de evidencias. El problema era mucho más profundo. Aquellos hombres carecían de vida espiritual para entender los asuntos espirituales. Jesús establece un contraste absoluto entre el espíritu y la carne. Cuando dice el espíritu es el que da vida, está afirmando que únicamente el Espíritu Santo puede producir una vida espiritual necesaria para creer en Cristo. El nuevo nacimiento no es el resultado del esfuerzo humano, de la inteligencia o de una decisión autónoma, sino de la obra soberana del Espíritu en el corazón del hombre. Pero luego añade, la carne para nada aprovecha. En el Evangelio de Juan, la carne no se refiere al cuerpo físico,
Cuando se refiere al hombre, él se refiere a la naturaleza humana caída, incapaz de agradar a Dios. Esto conecta con lo que Jesús ya había enseñado a Nicodemo en Juan capítulo 3. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El ser humano puede adquirir conocimiento religioso, puede saber qué es lo que debe de hacer para estar en la iglesia, admirar a Jesús, incluso participar en actividades espirituales, como en la oración. Pero sin la obra regeneradora del Espíritu, jamás llegará a una fe salvadora. Yo he visto gente, he visto personas entregadas al Señor, que sirven al Señor, que cantan para el Señor, sirviendo y viviendo para Él, y después totalmente en el mundo, apartados de Dios. Ellos trabajaron para estar con Dios, pero Dios no trabajó en ellos. Por eso Jesús concluye diciendo, versículo 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que su enseñanza es el medio por el cual el Espíritu comunica vida a quienes llama eficazmente. La palabra de Cristo no solo informa la mente, no solo es un conocimiento intelectual, el Espíritu la utiliza para vivificar el corazón. Es por medio de la proclamación de su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. Como dice Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Para que haya vida, las personas deben escuchar las palabras de vida, es decir, las palabras de Jesús. La predicación del Evangelio es el instrumento que el Espíritu Santo usa y utiliza para dar vida a quienes estaban espiritualmente muertos e incapaces de acercarse a Cristo. Así que cuando alguien cree, la eficacia de esa obra no está en el predicador, en el que también expuso, qué tan elocuente fue, sino en el Espíritu que obra mediante la palabra. Así toda la gloria es de Dios. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Ahora, Jesús no se sorprende cuando muchos lo rechazan. Desde el principio conocía perfectamente quiénes creerían y quiénes permanecerían en incredulidad. Esto también demuestra que el fracaso aparente del ministerio de Jesús nunca fue realmente un fracaso. Desde una perspectiva humana, muchos de sus discípulos estaban apartando, estaban abandonándolo. Sin embargo, desde la perspectiva divina, nada ocurre fuera del conocimiento y del propósito de Dios. Incluso Judas ya está presente en el pensamiento de Jesús. Aunque aún no ha consumado su traición, Cristo sabe perfectamente quién es y qué es lo que hará. La incredulidad nunca toma por sorpresa al Señor ni frustra sus propósitos eternos. Como Isaías había anunciado siglos antes, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Desde el Antiguo Testamento ya se anticipaba que el Mesías sería rechazado por muchos. Y es por esta causa, esa incapacidad, que se manifiesta por la incredulidad. Versículo 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús termina explicando que la razón última de la incredulidad. Observemos que Jesús dice, por eso. Es decir, el versículo 65 explica el versículo 64. ¿Por qué es que algunos no creen? Porque nadie posee por naturaleza la capacidad de venir a Cristo. Jesús no dice que nadie quiere venir solamente, dice algo mucho más profundo.
nadie puede venir. El problema no es únicamente, como veíamos en la ocasión anterior, la falta de voluntad, es la incapaz espiritual producida por el pecado. Sin la obra de Dios, el hombre no puede hacer absolutamente nada por causa de su pecado, por su naturaleza caída. No puede hacer nada para venir a Cristo. Pero inmediatamente añade la esperanza del Evangelio. Si no se lo ha concedido el Padre. La salvación comienza con la gracia de Dios. El Padre concede lo que el hombre jamás podría producir por sí mismo: el venir a Cristo con una fe verdadera. Esta afirmación retoma lo que Jesús ya había dicho anteriormente en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La fe salvadora no nace de la capacidad humana. Es el resultado de la obra soberana de Dios que atrae eficazmente al pecador hacia su Hijo. Y sin esa obra, nos dice claramente el texto, nadie puede venir y por lo tanto nadie puede creer. Y esta verdad, lejos de desalentar la evangelización, llena de esperanza al creyente. Si la salvación dependiera de nuestros esfuerzos, dependiera finalmente del hombre, nadie sería salvo. Pero porque depende de Dios, podemos predicar con confianza, sabiendo que el Espíritu utiliza su palabra para dar vida a quienes el Padre ha concedido venir a Cristo. ¡Qué esperanza es saber que puedes hablarle a tus hijos, a tus padres, a tus familiares de la palabra, y el Señor hará la obra? Tú puedes pensar, es imposible que esta persona crea. Mírala. Pero para Dios no hay imposibles. Gracias a Dios que la salvación es su obra de principio a fin. Y eso nos da esperanza. Esto debe de animarnos a perseverar en la proclamación fiel del Evangelio. Porque no somos nosotros quienes producimos fe en los corazones de los hombres. Nuestra responsabilidad es anunciar con fidelidad el Evangelio de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, confiando en que el Espíritu es quien dará vida y que el Padre es quien los hará venir a Cristo. Podemos ver entonces que la incredulidad revela una incapacidad espiritual del ser humano, mientras que la fe verdadera es el resultado de la obra soberana del Padre por medio del Espíritu. Nadie llega a Cristo por mérito, por inteligencia o por decisión independiente. Toda la gloria de la salvación le pertenece solo a Dios. Ahora, el texto nos muestra esa realidad. Solo hay dos respuestas cuando se escuchan las palabras de Jesús, y ese será nuestro tercer punto. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La reacción es inmediata. Juan comienza diciendo como resultado de esto. Es decir, el abandono fue consecuencia directa de las palabras de Jesús. No fueron los milagros los que alejaron a la multitud, sino la verdad que Cristo proclamó acerca de sí mismo y de la condición del hombre. Eso es lo que pasa aún en nuestros medios. La gente se emociona con los milagros, con la música, el ambiente, con todo, menos con la verdad. Si una mega iglesia comenzara a predicar la verdad, ya no fuera una mega iglesia. Lo impresionante nunca aleja a las personas, las acerca por las razones equivocadas. Pero nosotros no estamos llamados a darles lo que quieren, sino a predicar fielmente las palabras de Cristo. Y observen,
Una vez más, Juan dice, muchos de sus discípulos eran personas que habían estado con Jesús. Y mientras les daba el pan y el pescado, todo estaba bien. Exteriormente parecían discípulos, ahí estaban con él. Pero cuando las exigencias del Evangelio confrontaron su corazón, quedó al descubierto que nunca habían abrazado verdaderamente a Cristo. El verbo que usa, se apartaron, expresa una ruptura definitiva. No se trata de un momento de duda o de debilidad, sino de una decisión consciente de dejar de seguir a Jesús. Juan incluso añade, ya no andaban con él, indicando que su relación con Cristo terminó completamente. Y ahora esto no tiene nada que ver con que eran salvos y perdieron su salvación porque eran discípulos, sino que nunca fueron salvos. Eran discípulos porque aprendieron de él, pero nunca hubo un cambio interno. Y se alejaron precisamente porque ya no querían oír las palabras de Jesús. Habla de un rechazo antes de la salvación como respuesta a la verdad. Esto confirma una verdad que atraviesa todo el Evangelio de Juan. No toda cercanía a Jesús es evidencia de una fe salvadora. Es posible admirar a Cristo. Es posible admirar sus enseñanzas, aceptarlas hasta cierto punto, de beneficiarse de su obra, e incluso formar parte del círculo visible de sus seguidores sin haber nacido de nuevo. Como el apóstol Juan escribirá años más tarde, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:19. Su salida no produjo la pérdida de salvación genuina, reveló que nunca habían pertenecido verdaderamente al Señor. Y eso es exactamente lo que pasa en este pasaje. Y para mostrar la otra posible respuesta, ahora Jesús voltea a sus 12 discípulos. Versículo 67. Entonces Juan dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? La pregunta no nace de la inseguridad ni del temor de quedarse solo. Jesús no está suplicando que permanezcan, ni rebajando las demandas del discipulado para poder conservar algunos seguidores. La pregunta tiene un propósito pastoral. Confrontar a los 12 con la misma decisión que la multitud acaba de tomar. El Evangelio siempre exige una respuesta personal. Nadie puede permanecer neutral ante Cristo, ante las palabras que Él ha pronunciado. Eso es lo que Juan quiere mostrarnos con cada señal, para que crean y tengan en Él vida eterna. Eso es lo que queremos que responda la gente cuando les presentamos el Evangelio, cuando hablamos las palabras de Jesús, que crean. Hay una respuesta, esperamos una respuesta. Y resulta significativo que Jesús no modifique su mensaje para recuperar a quienes estaban yendo. Humanamente, aquel parecía un buen momento ideal para suavizar sus afirmaciones, aclarar posibles malentendidos o hacer su enseñanza incluso más aceptable. Sin embargo, hace exactamente lo contrario. Obliga a los 12 a considerar si ellos también desean marcharse. A que consideren si realmente querían marcharse. Cristo nunca busca discípulos mediante concesiones. Él llama a hombres y a mujeres que estén dispuestos a seguirlos por quién es Él, no por los beneficios temporales que se puedan recibir. Y esta pregunta es lo que busca. Jesús la hace para que sus discípulos examinen su propia respuesta, para que examinen sus corazones. Versículo 68, entonces vemos la respuesta. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro responde como el portavoz del grupo. Su respuesta
esta no expresa que los 12 comprendieran perfectamente todas las enseñanzas de Jesús. De hecho, aún tenían mucho que aprender. Lo que Pedro afirma es algo mucho más importante. Aunque no lo entendían todo, saben perfectamente quién es Jesús. Y por eso saben que lo que Él dice tiene valor supremo. La primera declaración de Pedro es profundamente significativa. ¿A quién iremos? La pregunta es, ¿se van? Y la respuesta es, ¿a quién? Pedro no pregunta a dónde iremos, sino a quién iremos. ¿Con quién podemos ir si no hay otro como tú? Porque la vida eterna no se encuentra en un lugar, una filosofía o una religión. Se encuentra en una persona, en Jesucristo. Luego, su segunda declaración. Tú tienes palabras de vida eterna. Las mismas palabras que provocaron que muchos abandonaran son precisamente las que sostienen la fe de los verdaderos discípulos. Lo que para uno fue motivo de tropiezo y abandono, para otros es la fuente de vida. Eso es lo que las palabras de Jesús provocan siempre. Dos respuestas. O te vas, o te quedas porque reconoces que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y finalmente Pedro confiesa, versículo 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En Juan, creer siempre conduce a conocer más profundamente la identidad de Cristo. La fe no descansa simplemente en lo que Jesús hace, sino en quién es Él. Y recordemos que ese es el motivo por el cual Juan pone estas señales, para mostrarnos quién es Jesús. Los discípulos permanecen porque han llegado a la convicción de que Jesús es el santo enviado del Padre, el único Salvador prometido. No permanecen porque sean más fuertes que los demás o porque fueron más inteligentes, sino porque la gracia de Dios les ha permitido reconocer la gloria del Hijo. Ahí es donde se puede ver una fe genuina, una fe que perdura, porque reconoce quién es Cristo. Pero cuando no es una fe genuina, nunca lo es. Este pasaje nos revela eso. Las palabras de Cristo siempre producen una respuesta. La fe superficial abandona a Jesús cuando su verdad confronta el corazón, mientras que la fe verdadera permanece porque reconoce que solo Él tiene palabras de vida eterna. La perseverancia del creyente descansa, en última instancia, en la gracia soberana de Dios y en la suficiencia de Cristo. Y esa es una decisión que haces constante si tú vas a la iglesia. Es una decisión que estás haciendo cada vez que te expones a la predicación de la palabra. A lo mejor no te has dado cuenta de eso, pero cada vez que escuchamos la palabra somos confrontados con la misma pregunta que Jesús le hizo a los 12. ¿Acaso ustedes también quieren irse? Y nuestra respuesta no debe de basarse en las circunstancias o en las dificultades o si entendemos todo plenamente, sino en la convicción de que fuera de Cristo no existe otro Salvador. Y en la certeza de que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. El verdadero discípulo permanece no porque el camino sea fácil, sino porque ha descubierto que solo Jesús habla las palabras que dan vida. Y tú tienes que evaluar cómo respondes, porque Jesús ya conoce quiénes son los que creen. Y ese será nuestro último punto. Versículo 70. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12?
Después de la extraordinaria confesión de Pedro, podríamos esperar una felicitación por parte de Jesús porque ha declarado una gran verdad. Él es el enviado, el santo enviado del Padre. Sin embargo, su respuesta toma un rumbo inesperado. Cuando dice, no los escogí yo a ustedes los 12, Jesús no está hablando de la elección para salvación, sino de la elección para ser sus discípulos. Él mismo había llamado personalmente a cada uno de los 12 para cumplir una función específica dentro de su ministerio terrenal. Sin embargo, pertenecer al círculo más cercano de Jesús no era evidencia suficiente de una fe salvadora. Judas había recibido los mismos privilegios que los demás discípulos. Caminó con Jesús durante aproximadamente 3 años. Escuchó todas sus enseñanzas, presenció todos sus milagros, fue enviado a predicar como los otros discípulos y disfrutó de una cercanía que muy pocas personas tuvieron. Judas literalmente estuvo más cerca físicamente de Jesús que cualquiera de nosotros. Sin embargo, todos esos privilegios externos jamás sustituyeron la necesidad de un corazón regenerado. Nosotros, ahora, unidos en Cristo, unidos a Él por la fe, estamos más cerca de Jesús de lo que Judas jamás pudo estar. Eso nos recuerda que es posible participar en la vida de la iglesia, conocer profundamente las verdades fundamentales del Evangelio e incluso ejercer responsabilidades visibles sin haberse rendido verdaderamente a Cristo, sin haber entregado tu corazón a Cristo. Como Pablo advierte en 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, porque la verdadera seguridad del creyente no descansa en la cercanía externa con las cosas de Dios, sino en una unión genuina con Cristo por medio de la fe. Una persona puede trabajar durante años dentro de un banco, conocer todos sus procedimientos, tener acceso a sus oficinas, tener acceso a la bóveda, e incluso portar el uniforme de la institución. Sin embargo, ninguna de esas cosas lo convierte automáticamente en el dueño, ni en el heredero de todos esos bienes. De la misma manera, la cercanía a las cosas de Dios no equivale a pertenecer a Cristo, porque estar unido a Cristo te hace coheredero con Cristo. Versículo 70. Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Esas palabras fuertes debieron producir un profundo impacto entre los discípulos. Jesús no dice simplemente que uno de ellos cometería un gran pecado en el futuro. Afirma que mientras permanece entre ellos, uno de los 12 está caracterizado por una oposición abierta a Dios. La expresión que usa un diablo no significa que Judas mismo fuera Satanás. El término describe que actúa como un adversario y cuya vida está alineada con la obra del enemigo. Retomando la idea del primer punto y de las dos respuestas por las dos simientes. En Génesis 3 se anticipa la guerra que habría entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Es decir, entre los creyentes y entre los incrédulos. Alguien que no ha sido regenerado, que no ha sido unido a Cristo por la fe, es alguien que está constantemente oponiéndose al Evangelio. Lo sorprendente es que nadie, ninguno de los 12, de los 11, excepto Jesús, conocía esa realidad. Para los demás discípulos, Judas parecía un miembro más del grupo. Era uno de entre nosotros. Más adelante veremos que durante la última cena, ninguno sospechaba de Judas cuando Jesús anuncia que uno lo traicionaría.
Esto vuelve a destacar uno de los grandes temas del Evangelio de Juan. Jesús conoce el corazón humano con absoluta perfección. Tú te puedes engañar a ti mismo y pensar que eres creyente, pero no puedes engañarlo a Él. Desde el inicio del Evangelio, Juan había afirmado, Él conocía lo que había en el interior del hombre. Juan 2:25. Él conoce lo que realmente está pasando en tu corazón. Los hombres solo pueden juzgar las apariencias, pero Cristo ve las motivaciones, las intenciones y la verdadera condición espiritual de cada persona. Nadie puede ocultarse delante del Hijo de Dios. Versículo 71. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Juan aclara inmediatamente la identidad de aquel de quien Jesús estaba hablando. Pero el énfasis del versículo no está únicamente en la futura traición de Judas, sino en el contraste que presenta. Acabamos de escuchar la confesión de Pedro. Nosotros hemos creído y sabemos. Inmediatamente después Juan nos recuerda que uno de los mismos 12 jamás creyó realmente. Observen el contraste. Pedro dice, nosotros los 12 hemos creído y sabemos. Y Jesús inmediatamente responde, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Jesús está haciéndole ver a Pedro que externamente parece que todos han creído, parece que realmente saben las cosas, pero internamente hay uno que no. Desde una perspectiva humana, Pedro y Judas parecían muy similares. Ambos habían dejado todo para seguir a Jesús. Ambos escucharon las mismas enseñanzas. Ambos participaban del mismo ministerio. Sin embargo, el tiempo demostraría una diferencia fundamental, que Judas nunca perteneció al Señor. Así, el pasaje termina recordándonos que solo Cristo puede distinguir con absoluta certeza entre una profesión externa de fe y una fe genuina interna. Es lo que va a revelar en Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nosotros podemos ser engañados y tener locos rapaces o falsos conversos aún entre nuestros medios y pensar que son hermanos. Pero el tiempo siempre evidencia la realidad por medio de las palabras de Cristo. Las palabras de Jesús habían revelado el corazón de la multitud, pero Jesús mismo revela ahora el corazón oculto de Judas. Cristo conoce perfectamente a quienes le pertenecen. Podemos ver que la verdadera fe no se mide por la cercanía externa a la iglesia o por la cercanía externa a alguna religión. A lo mejor por el conocimiento bíblico o la participación en algún ministerio. Y mira, van a haber personas más activas que tú en la iglesia, que conozcan más la palabra de Dios que tú. Eso no significa que sean salvos. La fe salvadora se evidencia por una relación genuina con Cristo, producida por la gracia de Dios y evidenciada en una perseverancia sincera, un amor íntegro y un servicio humilde. Es decir, quien pasa más tiempo con Jesús en lo privado se evidenciará en público. Y aunque te puedes engañar a ti mismo por un tiempo, no puedes engañar a quien conoce sus ovejas. Para terminar, a lo largo de este pasaje, Juan nos ha mostrado una verdad que atraviesa toda la escena. Las palabras de Jesús revelan el corazón.
En los versículos 60 al 62, las palabras de Jesús revelaron la actitud de la multitud, lo que había en su corazón. Muchos se escandalizaron porque no estaban dispuestos a aceptar al Cristo que Dios había enviado. En los versículos 63 a 65, Jesús explicó la diferencia entre la fe y la incredulidad. No radica en la capacidad del hombre, sino en la obra vivificadora del Espíritu y en la gracia soberana del Padre. En los versículos 66 al 69, vimos que las palabras de Cristo siempre producen una respuesta. Algunos se apartan, mientras que otros permanecen, porque han llegado a reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Finalmente, en los versículos 70 al 71, Jesús nos recordó que Él conoce perfectamente quiénes son verdaderamente suyos. Él ve más allá de las apariencias y distingue entre una profesión externa y una fe genuina. Entonces este pasaje nos llama a examinarnos con humildad delante del Señor. La pregunta no es simplemente: ¿asisto a una iglesia? ¿Sirvo en algún ministerio? ¿Conozco la Biblia? ¿Soy miembro ahora de una iglesia bíblica? Es posible caminar cerca de Jesús y sin embargo no pertenecerle verdaderamente. Judas es un recordatorio muy grande de esa solemne de esa realidad. Se puede estar tan cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos de Él. Pero Pedro también nos recuerda que la fe verdadera, aunque imperfecta, reconoce que fuera de Cristo no existe otro Salvador. Él es nuestra única esperanza. La buena noticia del Evangelio es que Cristo no llama a personas perfectas, sino a pecadores que confíen en Él y que pongan toda su esperanza solo en Él. Esa es una gran esperanza para nosotros. La salvación no descansa en la fortaleza de nuestra fe, sino en la fidelidad del Salvador en quien hemos creído. Por eso, quienes han sido unidos a Cristo por la gracia pueden descansar con plena confianza. El mismo Señor que conoce perfectamente a los suyos también promete guardarlos hasta el fin. Así que examínate a la verdad expuesta hoy, porque se han predicado las palabras de Jesús. ¿Qué respuesta vas a dar? ¿Qué va a revelar de tu corazón la predicación de hoy? Si no vienes a Cristo, entonces sigues rechazándolo. Porque no hay tres respuestas, solo hay dos. O lo recibes por la fe, o lo rechazas en incredulidad. Si las palabras de Jesús han confrontado tu corazón, no endurezcas hoy tu corazón, ni te apartes de Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Confía que Él es todopoderoso para salvar. Y aférrate a Él, porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Y si por la gracia de Dios ya has creído en Él, entonces permanece firme en la fe. Aun cuando muchos lo abandonen, aun cuando el mundo rechace su verdad, tú sigue creyendo. Porque como Pedro confesó y como la iglesia confiesa aún hoy: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor Dios eterno, Dios de toda verdad, tú te has revelado en tu Hijo Jesucristo y nos has mostrado tu verdad, por las cuales sabemos y creemos que son palabras de vida.
Palabras que tu Espíritu usa para vivificar los corazones de los hombres, para dar vida donde solo había muerte, para dar esperanza donde solo hay condenación. Señor, tu palabra va a revelar lo que realmente está en nuestro corazón. Y te pido que nos confrontes por medio de esto, y que podamos analizar y examinar. ¿Realmente estamos creyendo? Muchos vienen a la iglesia, escuchan, pero su corazón está muy lejos de ti. Y solo tú puedes obrar en cada uno de ellos. Que la predicación de hoy la uses para tu gloria. Aquellos que no han creído, toca sus corazones, que puedan ver y entender que no hay otro camino, no hay otra verdad. Obra en los corazones, trae salvación. Y a tu iglesia sigue la purificando. Sigue trabajando en cada uno de nosotros por medio de tu verdad. Y podamos seguir creciendo en la fe. Podamos seguir creciendo cada día más a la imagen de Jesucristo por medio de tu verdad expuesta. Porque a lo mejor estamos trabados en nuestra vida espiritual, a lo mejor no estamos creciendo. Pero eso es porque dejamos de ver la realidad de que solo tú tienes palabras de vida. Palabras de vida no solo para salvación, sino también para renovación, también para santificación. Esas palabras que nos son necesarias todos los días. Sigue proveyendo para nosotros la verdad de tu palabra, una exposición fiel de tu palabra. Por medio de las predicaciones, de los diálogos entre los hermanos, que tu palabra sea el centro de toda nuestra vida, porque ahí hay vida eterna. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por tu obra y por tus palabras. Amén.